Hola, bienvenidos. Somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. Está ubicado en San Miguel, de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a compartir el proyecto de las prácticas profesionales en pandemia por los estudiantes de enfermería, aplicando una teoría de enfermería y con la incorporación del PAE. Debido a la situación epidemiológica, no estaban permitidas las prácticas en los hospitales. Por tal motivo, el instituto firmó un convenio con el municipio y se lleva a cabo el programa de acompañamiento y seguimiento telefónico a los pacientes SARS-CoV-2, pacientes contactos estrechos y sospechosos. El objetivo del programa es proteger a los adultos mayores y grupos de riesgo y de alguna manera a la comunidad en general para evitar la propagación del virus y realizar su propio autocuidado. Bueno, de esta forma los estudiantes de segundo y tercer año forman parte del equipo de vigilancia, efectuando los llamados telefónicos con la finalidad de dar respuesta ante una necesidad de urgencia en pandemia. Para llevar adelante el proyecto COVID se formaron grupos de trabajo con estudiantes de segundo y tercer año. Cada grupo era coordinado por una docente de la carrera de enfermería. Había un horario estipulado, sugerido para realizar los llamados, que eran entre las 14 y 18 horas, para que luego podamos asistir a las clases del día. El municipio enviaba el listado de pacientes que ya se habían realizado el hisopado, los cuales eran importados desde el CISA, el ente que recauda todos los hisopados del país. Se han hecho en forma privada o a través del sistema de salud pública. Así accedíamos al paciente y su contacto estrecho. Según la cantidad de pacientes que había en el día, eran distribuidos equitativamente entre los grupos de trabajo. El estudiante a cargo de realizar el llamado se comunicaba con el paciente para detectar su estado de salud, la evolución de sus síntomas, necesidades y los datos de sus contactos estrechos, y también si sabía cuál había sido la forma de contagio. Estos datos servían para saber si fue comunitario o un contacto positivo. En ocasiones servía para acelerar el proceso de confirmación del caso positivo, ya que no sabían o no eran informados. La tarea era obtener los datos más minuciosos del paciente, sus contactos estrechos, y brindar contención y ayuda a la comunidad de San Miguel. Para llevar adelante este trabajo, se buscó una teoría que sea acorde al proyecto, y se encontró la teoría del autocuidado desarrollada por Dorothea Oren, donde es dividida en 3 partes. Una de esas es la teoría del autocuidado, en donde nosotros utilizábamos la parte de la valoración. La siguiente es la teoría del déficit de autocuidado, en donde allí obteníamos un diagnóstico enfermero, y la otra es la teoría de sistemas, donde planificábamos y ejecutábamos las medidas para resolver el diagnóstico que habíamos detectado. Con respecto a la etapa de valoración, bueno, iniciaba con una llamada al paciente, con una previa presentación del estudiante mediante una foto enviada por WhatsApp, como ven en la pantalla, y una vez recolectados los datos del paciente, se volcaba en una ficha de valoración de la persona como sujeto de atención, también creada por los mismos estudiantes. El estudiante de enfermería logra detectar los déficits de autocuidados en el paciente, la familia y la comunidad, y sobre todo identificar los diagnósticos de enfermería. Dichos diagnósticos nos sirvió para realizar un PAE digital y estandarizado con ayuda de la docente a cargo. ¿Por qué digital? Porque era de fácil acceso a los alumnos, ¿sí? Por medio del celular, la computadora y hasta las tablets. Estandarizado porque se basó en la bibliografía de la taxonomía NANDA, ¿sí? Y así creamos un PAE digital y estandarizado. Con respecto a la planificación, una vez obtenidos los distintos diagnósticos sobre los datos recolectados de los pacientes, se realizaron diferentes actividades.
el apoyo, la educación, la asistencia, la comunicación y el trabajo interdisciplinario. Basándonos en la educación del paciente, basándonos en la importancia del uso correcto del barbijo, la higiene de manos, las medidas de aislamiento domiciliario, no solo mediante una llamada telefónica, sino también por medio visual, por medio de diferentes flyers creados por los mismos alumnos. Los objetivos principales fueron la promoción y la prevención en salud de toda la comunidad de San Miguel. Con respecto a la evaluación y el alta epidemiológica, una vez que el paciente finalizaba su aislamiento, se evaluaba su mejora de salud y se le brindaba el alta epidemiológica mediante una notificación PDF y respectivamente la finalización del sistema. Se realizó un estudio de variables epidemiológicas y clínicas de los pacientes pertenecientes al programa de COVID-19. El objetivo era poder describir y analizar variables epidemiológicas, socioeconómicas y clínicas de dichos pacientes. Se utilizó una metodología de estudio prospectivo. El inicio del proyecto empezó el 29 de septiembre, pero el estudio se tomó desde el periodo 1 de enero hasta el 23 de marzo. A esa fecha se tenía una población N de 1.111 pacientes y para poder realizar este trabajo de análisis estadístico se tomaron una muestra de 150 pacientes. En este trabajo también se pudo realizar una investigación aparte de lo que son las variables y los datos clínicos de los pacientes. Se creó una base de datos, unos formularios que eran los que enviaban los estudiantes cuando realizaban los llamados, y esos formularios llegaban a un programa Excel que fue creado por las mismas alumnas. El formulario que se enviaba cuando hacían los llamados fue digitalizado para poder realizar estas estadísticas, en donde se pudieron trabajar variables epidemiológicas como son los factores de riesgo, el rango etario, los diagnósticos, enfermeros, entre otros. Los factores de riesgo que se pudieron obtener fueron de 150 pacientes, 47 padecían patologías. Los factores de riesgo se pudo verificar que 17 presentaban hipertensión arterial, que pertenecían al 36%, el rango etario, el 29% de los casos eran entre 16 a 45 años, y de los 43 pacientes había de 16 a 30 años y de 31 a 45 años. Los diagnósticos que más pudieron sobresalir fueron hipertermia respecto a proceso con infección manifestado por niveles de temperatura corporal mayor a 37 grados, y aislamiento social respecto con proceso de enfermedad SARS-CoV confirmado, que en el caso de la hipertermia fueron 47 pacientes y en el aislamiento social fueron 44 pacientes. Hola, mi nombre es Damián Carrizo, soy alumno de segundo año de la carrera de Tecnicatura en Enfermería. Soy alumno del Instituto Superior Formación Técnica número 182. Estoy en el proyecto de los llamados, lo cual hacemos acompañamiento a pacientes positivos de COVID y a sus contactos estrechos. Lo que me llevó este proyecto es poder conocer a lo que va a ser el futuro de lo que es mi carrera, y acompañar a los pacientes en momentos críticos donde más necesitan de nosotros como profesionales de la salud. Tengo muy buenos recuerdos del conjunto de mis compañeras y de mis compañeros en un tema bastante comprometido para nosotros cuando éramos todavía alumnos de primer año, y ahora estando ya en segundo y siendo referente de algunos grupos, lo cual es muy lindo y muy gratificante
el agradecimiento de estas personas por la cual se han sentido acompañadas en estos momentos tan difíciles que es el COVID-19. Para mí es uno de los mejores proyectos que pude vivir y la verdad me llevo los mejores recuerdos y de mis profesoras y compañeras y compañeros que supieron llevar adelante este proyecto. Hola, mi nombre es María Cristina Barrio Nuevo, soy egresada del Instituto 182. Quería compartirles mi experiencia en el proyecto, un proyecto que comenzó con la pandemia prácticamente, del cual todos nos fuimos adaptando, cambiando nuestras formas de trabajo. Fue una forma de práctica diferente, en la cual se logró llegar al paciente. Con los llamados se logró contener, orientar, acompañar, guiar, enseñar al paciente, con la justificación del autocuidado. Un autocuidado que, como lo dice Dorotea Oren, que sirve, que funciona, que se aplicó muy bien en la pandemia y se sigue aplicando. Un proyecto muy gratificante en lo personal, del cual hemos aprendido mucho, un buen manejo de trabajo en equipo, mucha información para procesar, para trabajar. Llegar al paciente fue lo más lindo. Pacientes muy agradecidos, con tanta desinformación, con tanta preocupación, dolor por el cual estábamos atravesando todos en esta pandemia. La verdad que la práctica funcionó y funciona todavía como proyecto. Tuvimos muchas experiencias hermosas, muchos acompañamientos y mucha gratificación. Hola, quería compartirles mi experiencia como docente en el proyecto. Los estudiantes trabajaron mucho la ética, la confidencialidad de los pacientes. Acá tenemos que pensar que no estábamos con simuladores, sino con pacientes reales, con datos reales, y se trabajó eso, la confidencialidad. Por otro lado, el lenguaje. Los estudiantes, por un lado, tienen que usar lenguaje formal, pero a su vez empático con los pacientes. Y por el otro lado, lenguaje académico, cuando vuelcan la historia clínica en la plataforma del municipio, con términos técnicos propios del área de enfermería. Por el otro lado, se ve mucho la responsabilidad. Acá los estudiantes son muy generosos con su tiempo. Si bien tienen un horario de trabajo, a veces surgen urgencias y son resueltas. ¿Sí? Acá no hay día feriado, son todos los días y se ve mucho el trabajo en equipo. Acá el estudiante no está solo, sino hay toda una red de contención con sus propios compañeros y con los docentes. Todo es resuelto, todas las urgencias son resueltas. Y también ejercitamos la supervisión, porque algunos de los estudiantes son nombrados referentes y tienen que supervisar el trabajo de los compañeros y felicitar los trabajos bien realizados y apostar a una mejora para lo que hay que corregir. Así que la verdad, todos nos vamos muy enriquecidos con este proyecto. Ya hay estudiantes que han egresado y otros nuevos que se van incorporando y el aprendizaje es muchísimo. Y los pacientes están beneficiados con la educación que les hacen los estudiantes y la pandemia, también colaboramos con la pandemia para controlarla. Muchas gracias.